Ponemos a grabar. Y vamos a ir viendo lo que tenemos acá en la presentación. En la presentación. Acá tenemos, vamos a ir analizando las diferentes etapas de este circuito que adquiere, convierte y almacena información. Tenemos una primera etapa que es un multiplexor por el cual están entrando cuatro señales analógicas. Cuatro señales analógicas a un multiplexor que sí o sí tiene que ser tipo CMOS, porque los CMOS transmiten señales analógicas, los TTL no. ¿eh? Los TTL son lógicas saturadas, o sea, a la salida de un multiplexor TTL solo voy a tener unos y ceros. En cambio, a la salida de un multiplexor CMOS, si están entrando señales analógicas, voy a tener acá señales analógicas. Acá es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Recordemos cómo funciona un multiplexor. El multiplexor me va a poner a la salida, a la única salida del multiplexor, lo que yo tenga en la entrada seleccionada. O sea, acá yo voy a tener las entradas de selección del multiplexor. Si están en 0,0, lo que esté acá lo voy a tener acá a la salida. Si están en 0,1, lo que está acá lo voy a tener acá. Si está en el 1,0, lo que está acá lo voy a tener a la salida. Y si está en 1,1, lo que está en la cuarta entrada lo voy a tener a la salida. Quiere decir que a medida que este va contando 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, yo voy a tener a la salida del multiplexor una muestra de la primera señal, otra muestra de la segunda, otra muestra de la tercera, otra muestra de la cuarta y vuelta a empezar. Es decir, que acá voy a tener un tren, una secuencia de pedazos de las señales analógicas que están acá. ¿Se entendió ahí? Van a ser tramitos, uno a continuación del otro, de las señales analógicas que yo tengo acá en la entrada. ¿Y esto qué va a ser? Y esto es simplemente un contador de 2 bits, módulo 4, y voy a estar recorriendo las 4 entradas del multiplexor. Este sistema de multiplexado que por ahí puede parecer medio como una cosa como improvisada, es muy común porque ustedes se van a encontrar muy seguido con sistemas de conversión o conversores analógico digital que tienen ya las entradas multiplexadas. El caso de un de un microcontrolador avanzado, tiene conversores digitales analógicos, analógicos digitales, y las entradas, en realidad trabaja un único conversor con varias entradas, hasta 8 entradas. Entonces, este tema del multiplex de señales analógicos es bastante común. Tal vez no en un circuito de esta manera, sino todo esto integrado en un mismo chip. O sea, el multiplexor y el conversor analógico digital en un mismo chip. Sería un conversor analógico digital con varias entradas. Y es muy importante entender, sobre todo, cómo vamos a trabajar las distintas frecuencias de muestreo, ¿no? Es decir, a qué frecuencia van a trabajar los diferentes componentes. Entonces, la señal seleccionada, la señal seleccionada pasa a esta línea analógica, es muestreada por el circuito de muestreo y retención. Recuerden que este circuito tiene un capacitor que se carga al valor de la tensión analógica que hay que convertir, y eso lo mantiene al valor estable sin variar mientras se produce el proceso de conversión. De acá, o sea que acá tenemos las señales analógicas, pero quietitas, estables, no están variando, no están variando. Y ahora, y van a venir una a continuación de la otra, y ahora
cada muestra de señal analógica entra al conversor analógico digital en donde va a ser convertida. Habíamos dicho que este símbolo que tenemos acá, este diagrama esquemático, es general para los conversores analógicos digitales y siempre tenemos que tener una entrada de comienzo de conversión, start of conversion, comienzo de conversión. Depende de que este sea un conversor de rampa, que sea un conversor de aproximaciones sucesivas o que sea un conversión flash. Un conversor flash va a necesitar 2 a la n más 2, n más 2 o un ciclo de reloj para convertir, y una vez que termina la conversión, el chip me va a entregar una señal de fin de conversión. Entonces, el comienzo de conversión y el fin de conversión tienen la misma frecuencia. La misma frecuencia. Lo que tiene una frecuencia más alta es el clock, que entra al conversor, porque para cada conversión se necesita una cierta cantidad de ciclos de reloj que va a depender del tipo de conversor. Dijimos, 2 a la n más 2, si es uno de rampa digital, n más 2, si es uno de aproximaciones sucesivas, o un solo ciclo, si es un conversor flash. Bien, entonces, todos estos pulsos de reloj son para una única conversión. Una vez que es convertido el dato, ya vamos a hablar de esto, una vez que es convertido, el dato entra al banco de memoria y lo guardamos. Y lo guardamos en el banco de memoria. Y lo vamos guardando en los chips de memoria en el orden en que se van produciendo. ¿Cómo voy haciendo yo para avanzar las posiciones de memoria? Bueno, tengo un contador que me va generando una cuenta y esta cuenta es la que me va produciendo el avance de las líneas de dirección para que los datos se vayan guardando en las posiciones sucesivas de de los chips del banco de memoria. Bien, este contador que yo tengo acá, va a ir avanzando de acuerdo al fin de conversión. Fin de conversión, clic, va a avanzar la cuenta y el próximo dato lo voy a guardar en la posición siguiente de la última que guarde. A ver, pregunta Francisco. Sí, es una posibilidad. Ojo, este es un diagrama esquemático. Ya vamos a hacer las consideraciones, digamos, para ver cómo es esto. Una vez que yo llené el banco de memoria, todos los datos guardados en el banco de memoria, puedo querer leer los datos. ¿Para qué puedo querer leer los datos? Para lo que sea, no sé. Por ejemplo, para sacarlo por un DAC. O sea, este es un digital analógico y lo que yo voy a tener acá va a ser una salida analógica pero cuantificada, que viene del banco de memoria, que es convertido a analógico, y acá yo voy a tener las señales analógicas, pero ya, digamos, con forma de escaleritas. O sea, todas las señales analógicas, pero escalonadas. Esto es una posibilidad. No quiere decir que tiene que ser necesariamente eso. Ahora bien, cuando yo tenga esto en modo lectura, es decir, cuando yo quiera leer estas memorias, cuando yo quiera leer estas memorias, los datos van a salir de la memoria al bus, o sea, van a seguir la dirección de esta flecha, pero van al bus de datos a donde vienen los datos que va produciendo el conversor. Entonces acá se va a producir lo que se llama un conflicto de bus. Para evitarlo, yo meto acá un buffer de alta impedancia. Si yo tengo esto en modo de lectura de la memoria, este se pone en alta impedancia y los datos que vienen del conversor no colisionan con los que salen de la memoria, y esto viene al DAC y acá yo veré la señal analógica producto de los datos que almacena. ¿Se entendió? ¿Para qué está este buffer de alta impedancia? La otra posibilidad es que el conversor que yo estoy usando tenga una patita de alta impedancia. Muchos conversores tienen una patita de alta impedancia
de manera tal de que yo al chip lo ponga en alta impedancia cuando lea las memorias. Así no se arma el conflicto de bus, lo que se haría en un punto como este. ¿Mm? O sea, lo interesante es que los datos se generan y se ponen en el bus de datos, pero cuando yo leo las memorias, los datos salen de la memoria y van al bus de datos, entonces tengo que evitar que colisionen con los datos que están saliendo del conversor. ¿Mm? Y por eso o meto el buffer de alta impedancia o el conversor que uso puede tener alta impedancia. Entonces, acá lo importante es que yo selecciono una señal, la muestreo, la convierto, termina la conversión, avanzo la cuenta del contador y guardo el dato en esa posición. Tomo una muestra de la segunda señal, se cambio la cuenta del selector, del multiplexor, y paso a seleccionar un dato de la segunda señal, a la que muestreo, convierto, termina la conversión, avanzo una posición y guardo en la memoria. Entonces, en el banco de memoria se van a ir guardando los datos provenientes de las cuatro señales en forma alternada. En la primera dirección guardaré un dato de la señal 1, en la segunda uno del 2, en la tercera uno del 3, en el cuarto uno de la 4, en la posición quinta de nuevo un dato de la señal 1, en la sexta de nuevo un dato de la señal 2 y así acaban a ir quedando alternados, intercaladas los datos provenientes de las cuatro señales en el orden en que fueron multiplexados, que se fueron presentando acá y que fueron convertidos y guardados. ¿Sí? ¿Se entendió el proceso? A ver, a ver. Vamos a ver, un segundo. Todavía no nos hemos metido con la frecuencia del clock. Acá lo que estamos viendo es que la frecuencia del contador o sea, que me determina el tiempo que hay entre una muestra y la otra. La frecuencia del muestreador y la frecuencia de la conversión del conversor y del contador de direcciones tiene que ser la misma frecuencia que en este caso la frecuencia de muestreo. Fíjate, esta frecuencia, esta frecuencia, esta frecuencia, esta frecuencia son las mismas. Frecuencias. ¿Eh? Ya vamos a ver un ejemplo y lo vamos a entender. Pero, una vez que yo lancé una conversión, acá voy a tener que meter tantos pulsos de reloj dependiendo del conversor que yo esté usando acá. Entonces, la frecuencia más alta de todo el circuito es la que entra al clock del conversor. Supongamos que estamos trabajando en 8 bits. N más 2 es 10 bits. Quiere decir que por cada pulso de comienzo de conversión, yo tengo que meter 10 ciclos de reloj, al cabo de los cuales el conversor me va a dar un pulso de fin de conversión. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, suponete que el conversor fuera uno de rampa digital de 8 bits, voy a necesitar, una vez que lanzo la conversión, con un pulso acá, voy a necesitar 258 ciclos de reloj y recién ahí voy a obtener el pulso de fin de conversión para avanzar el contador de direcciones de memoria. ¿Mm? ¿Se entendió? Como el clock del conversor es la frecuencia más alta del circuito, nosotros en este curso dividimos frecuencia, pero nunca multiplicamos frecuencia. Nunca multiplicamos frecuencia, dividimos frecuencia. Entonces, partimos de la frecuencia más alta del sistema, que es la del clock, y después dividiendo frecuencia,
dividiendo frecuencia, vamos a la otra. Por ejemplo, si estamos trabajando en 8 bits y yo 8 más 2 es 10, necesito 10 ciclos de reloj por cada conversión, voy a estar generando acá el oscilador principal, la frecuencia del clock. Divido por 10, es decir, cada 10 ciclos de reloj tengo un ciclo de conversión. Entonces, divido por 10 y me voy a este contador, me voy al muestreador, me voy al conversor y de ahí me voy al contador de direcciones de memoria. ¿Mm? ¿Se entendió? Bueno, ahora les voy a hacer una salvedad importante que tienen que tener en cuenta. Yo primero selecciono la señal con la que voy a trabajar, la 1, la 2, la 3 o la 4. Primero la selecciono. Después que esta señal aparece acá, le tomo una muestra. Después comienza la conversión. Termina y después la guardo. Es decir, si bien son señales que tienen la misma frecuencia, no son la misma señal. Hay una demora entre que yo selecciono, entre que yo la muestreo, entre que yo la convierto y entre que yo la guardo. Entonces, si bien la frecuencia son la misma, son señales que no son iguales, sino que están desplazadas unas con respecto a otras, sino que para no hacer tanto lío, ponemos como que son la misma, como que si fuera la misma señal, pero no es la misma señal, aunque tiene la misma frecuencia. Señal seleccionada, señal muestreada, señal convertida, señal guardada. O sea, selecciono, muestreo, convierto y guardo. Y vuelta a empezar. Entre cada vez que muestre una señal, le tengo que meter tantos ciclos de reloj que hagan falta para que este actúe y eso va a depender del tipo de conversor. Si es uno de rampa digital, si es uno de aproximaciones sucesivas o si es un flash. Recuerden, vamos a ir a esta filmina que vimos acá, perdón, esta de acá, esta de acá. Fíjense, acá tengo el ADC. A ver, Rafael, ya hablamos del DAC. Fíjate, acá me dice que la frecuencia de la señal tiene 2 kHz. Si la frecuencia de la señal tiene 2 kHz máxima, la tengo que muestrear al doble para satisfacer el teorema de muestreo. Por eso es que acá esto es el doble, 4 kHz. Y cada vez que lanzo una conversión, al rato me va a venir el fin de conversión. Por eso es que también tiene la misma frecuencia de 4 kHz. Pero la frecuencia del reloj, dependiendo que sea un rampa digital, que sea una aproximación sucesiva o que sea un flash, va a ser diferente. Este 8 es 2 a la 8 acá. Tengan cuidado acá es 2 a la 8. O sea, 2 a la 8 más 2 son los 4 kHz multiplicado por 2 a la 8 más 2, 1032 kHz. O sea que acá el clock, si es un rampa digital simple, tiene que tener más de un megahertz para que tenga tiempo de convertir. Si es uno de aproximaciones sucesivas, 8 más 2, que es 10, el 4 kHz se multiplica por 10 y me da 40 kHz. La frecuencia de esta será 10 veces más grande que esta. Y si es un flash, necesita un solo ciclo de reloj, luego en ese caso sí tendría también 4 kHz esto acá. ¿Se acuerdan? ¿Está claro? Bueno,
Acá tenemos un diagramita igual al anterior, pero acá ya tenemos números para orientarnos, ¿no? Acá fíjense, tenemos cuatro, este es un problema típico del parcial. Acá tenemos cuatro señales analógicas, una de 0,8 kHz, otra de 2 kHz, otra de 0,5 y otra de 1 kHz. Entonces, acá entendamos que siempre la más comprometida es la de mayor frecuencia, que en este caso es la señal 2, que tiene 2 kHz. ¿Estamos? Entonces, lo primero que hacemos es, esta señal la tenemos que muestrar a 4 kHz, es decir, al doble de su máxima frecuencia. Si la máxima frecuencia de esa señal es 2 kHz, tengo que mostrarla a 4 kHz. ¿Me van siguiendo? Pero, pero, entre muestra y muestra de esta señal, tengo que mostrar las otras tres. Entre dos muestras de esta, tengo que mostrar las otras tres. Por eso el muestreador, tiene que trabajar, darse tiempo para poder, entre muestra y muestra, mostrar las otras tres. O sea que este va a trabajar 4 veces más rápido. Por eso es que nosotros agarramos la frecuencia más alta, la multiplicamos por 2 para satisfacer el teorema de muestreo, pero multiplicamos por la cantidad de señales y ahí obtenemos la frecuencia a la que va a trabajar el circuito de muestreo-retención. Entonces estos 2 kHz que multiplicado por 2 son 4, multiplicado por 4 son 16 kHz y este va a trabajar a 16 kHz para muestrar las 4 señales estas y cumplir con el teorema de muestreo. ¿Qué quiere decir? Que a las 4 señales las vamos a muestrar a 4 kHz. Lo que sí tenemos que aceptar es que la de 0,8, si lo hubiéramos muestrado a 1,6 kHz es suficiente. A la de 0,5, si la muestramos a 1 kHz sería suficiente. Y la de 1 kHz, si la muestramos a 2, sería suficiente. Pero como tenemos un muestreador común, todas están muestreadas a 4 kHz, con lo cual satisfacemos la más rápida de todo, que es la más comprometida, pero las otras tres están sobremuestreadas. Es decir, de las otras tres señales vamos a tomar mucho más datos de los que nos indica el teorema de muestreo. Eso implica que vamos a necesitar más memoria de la necesaria, pero es el precio que pagamos por trabajar con un solo conversor analógico digital. Siempre dimensionamos para la señal más comprometida y las otras quedan sobremuestreadas. ¿Se entendió? Bien, ahora bien, el problema me dice que hay que almacenar la información producida durante dos segundos. Si yo guardo todos los datos que se producen durante 2 segundos a 16 kHz, quiere decir que en 2 segundos se van a estar produciendo 16.000 por 2, 32.000 datos. Guarda, 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 que acá yo estoy hablando de kilohertz, de miles. Y acá cuando hablo de K, de 8K, estoy hablando que el K acá vale 1024. 1024. Estos 32.000 datos se guardan en un banco de memoria de 32K, pero 32K es 32.768, no es 32.000. O sea que acá van a quedar algunas posiciones de memoria vacías, sin llenarse, porque este contador de módulo 32.000, cuando llegó a los 2 segundos, no contó más, no contó más. Y parte del banco de memoria va a quedar con un área vacía, es decir, van a haber 768 posiciones de memoria que van a quedar vacías. ¿Se entiende la diferencia entre un kilohertz, que son miles, y K, que son 1024? Entonces ahí se produce una pequeña diferencia. Entonces, de nuevo, esta señal de 16 kHz, digamos, esta frecuencia de 16 kHz,
La misma frecuencia la va a tener el contador del selector del multiplexor, la va a tener el comienzo de conversión, me la va a entregar el conversor para excitar al contador de módulo 32.000, pero como es una aproximación sucesiva y por cada conversión necesita 10 ciclos de reloj, yo voy a tener que generar este oscilador de 160 kHz, es decir, 10 veces más de mayor frecuencia, porque voy a necesitar 10 pulsos de reloj para cada conversión. Es decir, para cada uno de los 16 kHz de esto, yo voy a necesitar 10 ciclos de reloj. Entonces, yo genero este clock de 160 kHz, lo divido por 10 y tengo las otras señales. En realidad, repito, no son la misma señal, aunque lo dibujemos como si fueran la misma, pero sí tienen la misma frecuencia, pero son retardadas. Esto, la selección tiene que hacerse antes que el muestreo, y el muestreo tiene que hacer antes del comienzo de conversión, y lo último es avanzar el contador para ir guardando las posiciones de memoria. Acá fíjense que yo tengo un conversor de 8 bits, tengo memorias de 8K por 8, o sea que no tengo que hacer ampliación de palabra, pero sí ampliación de capacidad, y por eso utilizo 4 chips de 8K por 8, y por eso los 2 bits más significativos del bus de direcciones los utilizo para ir seleccionando de a un chip por vez del banco de memoria. Si acá tengo el banco de memoria, todo organizado como lo estuvimos viendo recién. ¿Mm? Cuando acá tengo el buffer de alta impedancia, que puede o no hacer falta dependiendo si el conversor tiene o no alta impedancia. Y cuando yo pongo las memorias en modo lectura para ver la información que está guardada en ellas, saco los datos, pero entonces a este lo tengo que poner en alta impedancia para que no tenga conflicto con los datos que pueden estar saliendo del conversor ADC. Pregunto si se entendió, pregunten lo que quieran. Si entendieron esto, vamos bien. ¿Me esperan un segundito, por favor? Exactamente, Rafael. Ahí lo que... Un contador de Ripple. El contador más fácil. En realidad muchas veces estos sistemas están controlados por controladores, computadores que tienen un bus de direcciones. Pero si no tenemos un bus de direcciones con un microprocesador que va generando las direcciones, directamente le metemos un contador que es un Ripple Counter. ¿Eh? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de problemas que se pueden presentar en el parcial. Por ejemplo, implementar un sistema de conversión analógico digital. Este lo vamos a dejar un segundito. Chaca, chaca, chaca. Vamos al ejemplo 2. Vamos al ejemplo 2. Implementar un sistema de conversión, dice, de dos señales, una de 2 kHz, una de 1 kHz, y se debe almacenar la información procesada durante 2 segundos. Se cuentan con chips de 8K por 4, se cuenta con un conversor de aproximaciones sucesivas de 8 bits, ¿eh? O sea que ya por lo pronto voy a tener que hacer ampliación de palabras porque los chips son de 4 bits y el dato que me provee el conversor es de 8.
Los datos se almacenan en un banco RAM de manera tal de que los datos de cada señal ocupen posiciones adyacentes, no intercaladas según el orden en que se va presentando, sin sobredimensionar la memoria, así que los datos provenientes de ambas señales, bueno, ya vamos a explicar esto. ¿Eh? Se pide el diagrama circuital completo. Y acá me piden, fíjense, el máximo nivel de ruido admisible si el rango de conversión es entre 0 y 5 voltios. Acá nosotros sabemos que tenemos un rango de conversión de 0 a 5 voltios, de 0 a 5 voltios, y si el conversor es de 8 bits, vamos a tener 255 pasos de cuantificación. 255 pasos de cuantificación. Entonces agarro los 5 voltios, ¿no es cierto? Los 5 voltios dividido 255 y me da 39 milivoltios, que es el tamaño del paso de cuantificación. Quiere decir que el máximo nivel de ruido, para no estar digitalizando ruido en todas las muestras, tiene que ser de 39 milivoltios. Que es lo que tenemos, perdón, de 19 milivoltios. Acá tenemos, ¿no? La frecuencia de muestreo van a ser los 2 kilohertz multiplicado por 2 para el teorema de muestreo y multiplicado por 2 porque son dos señales. La frecuencia de la conversión es de 8 kilohertz. La frecuencia del clock del contador es de, está mal esto porque dijimos que es un conversor de aproximaciones sucesivas de 8 bits, quiere decir que el clock es de 80 kilohertz. Acá pongan 80 kilohertz. Necesito 10 pulsos de reloj por cada conversión. Por cada uno de los 8 kilohertz necesito 10 ciclos de reloj. Entonces esto es 80, no 8. ¿Estamos? 80, no 8. Sería 8 si fuera uno de un conversor flash. Pero como es de aproximaciones sucesivas, tiene que ser 80 kilohertz. Necesito 10 ciclos de reloj por cada conversión. La cantidad de datos a almacenar en 2 segundos son 8.000 datos por segundo multiplicado por los 2 segundos, son 16.000 datos que tengo que guardar en un banco de memoria de 8K por 4. Entonces voy a necesitar ampliar capacidad, los 8K, llevarlo a 16K, y la palabra de 4 bits, llevarla a 8 bits. Por eso dice acá ampliar capacidad y palabra. La cantidad de bits del bus de direcciones, si yo tengo que guardar 16.000 datos, son 14 líneas de dirección porque 2 a la 14 es 16K. La tecnología de fabricación del multiplexor es CMOS, tiene que ser CMOS, el TTL no transmite señales analógicas, y la frecuencia del selector de entradas del multiplexor, o sea, el contadorcito ese, es de 4 kHz, pero acá, en este caso, utilizamos la misma frecuencia porque no, acá no iría, como son solo dos señales, no va a un contador, va directamente la señal del muestreador. Directamente la mitad porque los 8 kHz que tenemos acá en el muestreador, la frecuencia de muestreo de estos 8 kHz, acuérdense que ahí tenemos una señal que es una onda cuadrada. Cuando está en bajo se selecciona una señal, cuando está en alto selecciona la otra. Entonces acá necesito meter 4 kHz en lugar de 8. Si hacen el dibujito se van a dar cuenta. Bueno, no está el circuito es similar a este circuito que está acá. Lo único que estamos haciendo es poniendo los datos, los valores que nos está pidiendo el problema. A ver, ¿qué tenemos acá en el ejemplo 3? Un sistema de conversión. Fíjense, el que está acá es el de este ejemplo. El de 0,8, 2, 0,5 y 1 kHz. Es exactamente ese. 2 segundos. Aproximación sucesiva de 8 bits. A ver.
La única diferencia es que acá se almacenan 4 segundos, y los chips con los que se cuenta son de 16K por 4. Pero el conversor es de 8 bits, entonces por lo pronto tenemos que hacer ampliación de palabra, así trabajar los dos chips, de a dos chips en paralelo. Veamos, acá tenemos 1 kHz, la más grande, multiplicada por 2 son 2 kHz, multiplicada por 4 son 8 kHz. 8 kHz. Si yo necesito, o sea que tengo 8000 muestras por segundo, si yo necesito 4 segundos, necesito un banco de memoria de 32K por 8. Y tengo chip de 16K por 4, así que tengo que poner 4 chips, 2 para ampliar palabra, llevar los 4 a 8, y 2 para llevar los 16K a 32. Entonces voy a necesitar hacer ampliación de palabra, ampliación de capacidad y utilizar 4 chips de 16K por 4. Pregunto si se entendió. Acá están los valores, ¿no? O sea, si recuerden que acá la frecuencia del clock del contador está mal, hay que poner 80 kHz porque es una aproximaciones sucesivas. Bueno, y acá el último problema que tenemos acá, el último problemita que tenemos acá, no es un conversor analógico digital, sino que es un digital analógico, en el cual, fíjense, dice que, vamos a ver directamente el diagrama circuital. Fíjense, acá se tiene un contador de módulo 4096. Este contador de módulo 4096 genera a la vez, genera a la vez las líneas de dirección, pero también la cuenta esa son los datos. Para contar 4096, eso quiere decir 2 a la 12. 2 a la 12. ¿Eh? Quiere decir que lo que voy a tener a la salida de este DAC es una escalera de 4096 escaloncitos. Si la frecuencia del clock del contador es de 1 kHz, quiere decir que voy a tener 1000 cuentas por segundo. Y como son 4096 cuentas, voy a tener 4096 segundos para contar toda la escalera. Como las memorias son de 1K por 4 y yo tengo datos de 12 bits, las voy a tener que agrupar de a 3. 3 por 4 es 12. Entonces, a la entrada del DAC voy a tener los datos de D0 de 3, 4 bits, 4 bits de D4 de 7, 4 bits de D8 a D11, y acá voy a tener el número de 12 bits que partiendo de todos ceros a todos unos me va a generar a la salida del DAC la escalerita esta. Entonces, el mismo contador que va haciendo avanzar las 4096 posiciones de memoria es a la vez el que genera los datos que me van a ir produciendo la escalerita. Esto es para mirarlo tranquilo y ver cómo funciona. No, no creo que les pidan una cosa así, pero más que todo esto es para entender cómo funciona el digital analógico. Una pregunta que recién había hecho alguno era sobre la frecuencia del DAC. ¿En dónde era? Acá, la frecuencia del DAC. El DAC no tiene frecuencia. El DAC es un arreglo de resistencia y un amplificador operacional a la salida. Entonces no hay un clock para el DAC. El DAC agarra el número binario que tiene la entrada y lo convierte en una analógica cuantificada. Entonces el DAC no necesita de un clock. ¿Se entiende? El primer problema, este de acá, este problema de acá, tenía una particularidad que la habíamos visto en clases anteriores,
y es que la frecuencia de la señal F2 era el doble de las frecuencias de F1 y F3, entonces utilizamos el multiplexor metiendo esa frecuencia del doble dos veces, entonces en una ronda completa, a esta frecuencia que es del doble, la muestremos dos veces, con lo cual cumplimos con el teorema de muestreo para esta señal, para esta y para esta, porque por cada muestra de F1 y por cada muestra de F3, muestreamos dos veces F2 solo por meterla dos veces en el multiplexor. Entonces, en este caso, es un caso muy particular, en el cual satisfacemos el teorema de muestreo para las tres señales sin sobremuestrear ninguna, pero es un caso muy particular. Y lo otro que es interesante mirar acá es cómo se utilizan dobles negaciones para retardar la señal. Dijimos que primero se muestrea y después se comienza la conversión. Una forma de demorar una señal, un pulso, es poniendo pares de compuertas negadoras. Nosotros sabemos que si negamos un número par de veces, obtenemos a la salida lo mismo que tenemos a la entrada, pero como las compuertas tienen un tiempo de respuesta, vamos a tener acá lo mismo que a la entrada, pero un poquito después, un tiempito después. Es una forma de producir el retardo que tiene que haber en las diferentes señales estas. Dijimos que tienen la misma frecuencia, pero que están desplazadas en el tiempo. Y como siempre, la frecuencia del clock es la más alta y después accedemos a las otras por división de frecuencia. Por división de frecuencia. ¿Mm? Supongo que han quedado bastante mareados. Ustedes la semana que viene tienen el parcial. No se olviden de que cuando entren a ver la presentación, esta presentación, recuerden que acá, perdón, el clock del conversor. El clock del contador es de 8 kHz. El clock del conversor, que es de aproximación sucesiva, es 10 veces, 80 kHz. No me había dado cuenta que dice clock del contador. El clock del contador está bien, 8 kHz. El clock del conversor, el que es 10 veces más grande, porque es un rampa digital simple. Lo que les estaba diciendo es que ustedes tienen el parcial la semana que viene, pero los lunes no tienen prácticos. Los lunes no tienen prácticos. Entonces, con el grupo de los lunes quedamos, que esta clase que estamos viendo ahora, la vimos el lunes. El lunes que viene hacemos un repaso general de estas cosas, porque sé que están ahí medio con, digamos, no del todo claras. Entonces, el lunes a la mañana hacemos una clase de consulta en el horario presencial, por cualquier duda. Si no, de todas formas, ustedes me contactan y cualquier cosa les explico, hacemos un meet o lo arreglamos de cualquier manera, por teléfono o como sea. ¿Mm? ¿Alguna pregunta ahora antes de cerrar? Yo entiendo que tienen que sentarse tranquilos, revisar estos ejemplos que les he dado. Sí, sí, adelante, te escucho. O- mira, acá hay un error. Sí, los bits son de salida. Acá hay un error. Este uno no es uno, es 8, porque es un conversor analógico digital. Entonces lo que tengo acá es una salida de 8 bits. Entonces acá también corrijan y pongan un número 8.
sea, en el conversor entra una analógica y salen 8 bits. Sí, o sea, vos a la salida del DAC, vamos a decirlo así, a la salida del DAC vos vas a tener una señal analógica cuantificada, con forma escalonada, escalonada, ¿sí? Va a tener con forma escalonada. La, a ver, vamos al principio. Había una forma de ir fácil al principio. Ahí no, esto. Fíjate vos, lo que está en rojo sería la salida que vos tendrías a la salida del DAC. Del escalón, el ancho del escalón, ¿no es cierto? Sería el equivalente de la frecuencia de conversión, ¿sí? Sería el equivalente de la frecuencia de conversión. Esa sería la forma de entenderlo, ¿eh? Mira, cuando nosotros vemos, acá la tenemos también, fíjate, ¿eh? El ancho, acá. A ver, vamos a ver si en este conversor, en el de rampa digital lo vas a entender bien. Fíjate vos que el ancho del escalón es un periodo de clock, porque ahí así es como va avanzando la cuenta. Y todo esto desde acá hasta acá, todo esto desde que tomo la muestra hasta la próxima muestra, es el periodo de la conversión. Es el periodo de la conversión. O sea, que la inversa de este periodo es la frecuencia de muestreo. ¿Mm? ¿Se entendió, Rafael? Bueno, estudien mucho y los espero el lunes. Si tienen alguna duda, cáiganse el lunes por la Facu y lo vemos en la clase de consulta. Va a ser una clase de consulta y de repaso. ¿Eh? Ahí sé que los he dejado ahí, destruidos. Bueno, estudien y el lunes evacuamos todas las dudas. ¿Eh? Nos vemos entonces. Que anden bien y no aflojen, que falta poquito.